¿Qué tal? En medio de algunas sorpresas y otras que no lo fueron tanto, la Asamblea eligió ayer a su nuevo directorio para un periodo de un año legislativo. ¿Qué significa la nueva conformación del directorio? ¿Quiénes fueron los grupos que salieron fortalecidos y los que salieron debilitados en el último proceso para elegir a las nuevas autoridades del Congreso? ¿Qué derrotero puede tener la Asamblea Legislativa en este próximo año? Bueno, para contestar estas preguntas y hablar un poquito del resultado del 1 de mayo, tenemos con nosotros a Esteban Oviedo. Él es el editor de la sección de política del periódico La Nación, con quien vamos a compartir este espacio. Esteban, primero quería preguntarte, bueno, ¿qué significa el resultado de ayer en la elección del directorio en términos políticos? Yo creo que, digamos, si lo vemos por agenda, lo que podemos vislumbrar me parece a mí, es una continuidad de la agenda que el gobierno y por tanto el PAC, Liberación y la Unidad venían impulsando. Una agenda de cambios estructurales, una agenda de proyectos de reactivación económica, de contención del gasto público, con la diferencia de que esta vez el PUSC queda fuera. Queda fuera del pacto. Pero la agenda es la misma. La misma que avala el PUSC. Sí, me parece que digamos, hay que verlo por la agenda. Y yo creo que uno lo que puede pensar es que se le va a dar continuidad a la agenda. Sobre todo una agenda muy ambiciosa en términos de cambios de fondo, ¿verdad? En términos de que hay que hacer ajustes en el Estado que generan mucha resistencia en ciertos sectores, sobre todo en cuestiones cuando se tocan términos de gasto, pero que un bloque sólido que en el primer año fue integrado por el PAC, el PLN y el PUSC, impulsó. Este año parece que la agenda continúa porque igual es dinámica, ¿verdad? Ya la reforma fiscal pasó, ahora se avanza con otros temas, ahora se avanza con el empleo público, claro, con la reforma en el tema de huelgas, pero queda Liberación, se rota la presidencia, podríamos decir en términos tal vez coloquiales, que bueno, que el PLN, que es la fracción de mayor cantidad de diputados, le cedió al PAC en el primer año de la presidencia, por ser el primer año de gobierno, y ahora el PAC se la cede a Liberación. De hecho, entiendo que había un acuerdo para rotarla desde el principio. Eso mencionó don Carlos Ricardo, correcto. Al no tener un Congreso con una fracción fuerte. O sea, no hay ninguna fracción de 25, 28 diputados que pueda imponerse 4 años seguidos. Entonces, lo interesante es que esta vez el partido que entra es Restauración Nacional. Que no estaba en la primera ecuación. No, en el primer año no estuvo. Entonces, el PAC desde, no sé, tal vez hace 2 meses, ya había dicho incondicionalmente los 10 votos del PAC son para Liberación. Correcto. Y la gente se quedaba así como asustada. ¿Qué es esto? El PAC apoyando Liberación. Incluso dentro de Liberación hubo en algún momento un grupo de 8 diputados que después se redujo, finalmente quedó solo en 2, que dijo: nosotros no votamos por el PAC. No quería ningún miembro del PAC en el directorio. Exacto. Empezó como un grupo de 8 de los 17 que tiene Liberación, luego se fue reduciendo hasta finalmente quedó como en 2, como un meteorito cuando entra a la atmósfera. Se fue reduciendo y quedó en 2. Pero al final 15 diputados de Liberación le dieron el voto a la diputada Laura Guido para que ocupara una de las secretarías del directorio. Entonces, cuando Carlos Ricardo Benavides dice, bueno, primero tiene que consolidar el apoyo en su fracción, la consolida y ya sabe que tiene los votos del PAC, entonces necesita terminar de amarrar los votos porque se ocupan 29 mínimos. Y tenía, si lograba amalgamar su fracción, tenía 27 con los del PAC. Correcto. Y los encuentra en Restauración Nacional. Son 6, ya con eso pasaba. Ahora, ¿cuál era el problema de encontrarlo en Restauración? Que era un partido en ciertos temas de derechos humanos, en ciertas sensibilidades, muy disímil con el PAC. Correcto. Esteban, una consulta. Entonces, como vos bien lo decís,
hay una agenda que es una agenda a la que se le está dando continuidad. Ahí hay proyectos estratégicos como, por ejemplo, empleo público, la regulación de las huelgas, teletrabajo, está todo lo que tiene que ver con reactivación económica, todas las reformas que plantea en la incorporación del país a la OCDE. O sea, son temas de agenda con los cuales el PUSC también comulga. Entonces, no debería, teóricamente, haber ninguna razón por la cual esta agenda vaya a sufrir algún tropiezo durante esta nueva legislatura, salvo que el PUSC vaya a tomar algún tipo de actitud ahí de cobrar facturas viejas por no haber quedado como parte del directorio. Sí, yo creo que está por verse. Está por verse cuál va a ser la madurez de la fracción de la Unidad Social Cristiana, porque ayer la derrota sí fue contundente, ¿verdad? O sea, yo tenía años de no ver un candidato que perdiera por una cantidad tan abrumadora de votos para la presidencia legislativa. O sea, es que fue 40 a 16 o 17. Me parece que se sobreexpuso el candidato de la Unidad Social Cristiana, Erwin Macís. Quiso llegar hasta el final sabiendo que estaba derrotado, y me parece que salir con... 40 a 16, aquí está. Salir con una derrota tan fuerte, o sea, no es bonito, no es fácil. Entonces hay que ver cuál es la madurez de la Unidad Social Cristiana en eso que vos planteás, de que si va a continuar apoyando una agenda en la que cree, o si puede aplicar esa posición de gato bravo por lo que pasó. Pero entonces tenemos que retrocedernos un poco más. ¿Cómo es que se generó esta alianza, derrota del PUSC? Okay, esta derrota del PUSC. Ellos desde hace mucho, casi que diría que desde enero, después de que pasa la reforma fiscal, dicen: nosotros ahora vamos a tomar un papel de oposición, vamos a mostrarnos con mucha oposición. Y entonces deciden acercarse al bloque fabricista, al bloque Nueva República. Y deciden hacer una alianza en donde el candidato iba a ser Erwin Macís, con la esperanza de poder captar más votos en otros partidos y con la esperanza de que un sector de Liberación no quisiera juntarse con el PAC para no mostrarse como aliados del gobierno. Ese fue el origen, y no consiguieron más apoyo. De hecho, en las últimas horas, antes de que Liberación firmara con el PAC y con Restauración, Benavides empezó a recibir apoyo de otros diputados. Correcto. Por ejemplo, dos del PIN, doña Zoila Rosa Bolio, que finalmente además queda en el directorio, del Republicano, de un independiente, empieza a sumar apoyos. Y yo creo que decide continuar hasta el final Erwin Macís, con el altísimo costo de una derrota de este calibre. Esteban, ¿y qué pensás vos de lo que le pasó ayer a Nueva República? O sea, además de que no logra apuntarse con el grupo ganador, pierde una diputada. ¿Cómo analizás vos en este recuento de los daños? ¿En qué condición queda el grupo afín al fabricismo? Sí, sale golpeado, me parece que por tres razones. Primero, porque el primero, me parece, es porque su más inmediata competencia, que es Restauración Nacional, el partido del cual se salieron, se logra colocar en el directorio. Y aunque suene algo leve, con eso se les cierra casi toda la posibilidad que ellos esperaban de reclamar más personal administrativo. Correcto. Porque ellos estaban en una disputa con los restauracionistas de que ellos tenían derecho a más asesores. Es un asunto que pareciera banal, pero en el entorno político es muy fuerte, es muy importante, porque un diputado, para poder trabajar, necesita personal. Claro. Un solo diputado no puede estar analizando todos los proyectos de ley, construyendo proyectos de ley, preparando control político, investigando. Entonces necesita personal. Entonces, el reglamento legislativo le otorga, podríamos decir, más importancia en repartición de personal a los diputados de fracción. Correcto. O sea, que llegaron al Congreso representados por un partido y lo siguen siendo. Como ellos se separan del partido que los llevó al Congreso, pierden ciertos beneficios. Entonces, su reclamo
desde hace tiempo, que incluso lo llevaron a la Sala Constitucional, es que ellos tenían derecho a 6 asesores cada uno. Y Restauración Nacional les dijo, no, nosotros somos los que tenemos el derecho. La Sala Constitucional incluso les rechazó el recurso y dijo, eso resuélvalo el Congreso, nosotros no nos vamos a meter. Ahora, con Carlos Avendaño en el directorio, me parece que la posibilidad se le cierra totalmente, al menos por un año. Y tras de eso, además de que pierden con Erwin Macís, que tal vez no es tan doloroso para ellos porque tal vez su interés es ser oposición, claro. O sea, es figurar como los opositores, aunque pierdan. Pierde una diputada en el momento de la elección y en un momento de altísima exposición pública, porque ayer podía haber ahí 45 medios de comunicación. Un momento de altísima exposición pública. Un golpe público muy fuerte. Sí, la diputada Floria Segreda envió un comunicado anunciando que se separa de los fabricistas, los acusa de impositivos, de imponerle criterios sin razones, de no escucharla, anuncia el apoyo a Benavides y deja entrever la posibilidad de volver a Restauración. Entonces, yo creo que fue por ese lado una mala jornada para los fabricistas, no por el lado de haber perdido la elección tanto, porque yo creo que ellos sí quieren diferenciarse como oposición. Sean, pero para terminar, ¿cuál es tu visión del papel que pueda realizar Carlos Ricardo Benavides ahora como presidente del Congreso? De él, quienes lo conocen, hablan de que es una persona muy ejecutiva, es una persona detallista, es una persona que busca mucho el consenso, el diálogo. ¿Qué pensás vos puede ser el desarrollo, la gestión de don Carlos Ricardo ahorita en Cuesta Moras? Me parece que es un diputado, un político que camina silencioso, pero camina. Si usted lo ve, él no es de los diputados que tienen un aparato de comunicación en torno a sí mismo, que exponiendo su imagen en redes sociales. No, él camina lento, silencioso, pero camina. Y sí, me parece que es un hábil negociador, en el buen sentido de la palabra. Y yo creo que la agenda la tiene muy clara, porque además no puede contradecirse. Yo no prevería un viraje ahora que él vaya a tomar el control del directorio, ni siquiera por quedar bien con el PUSC, porque muchos de los proyectos que están sobre la agenda son proyectos en los que Liberación Nacional cree. Claro. Es más, proyectos en los que, podríamos decirlo, en su esencia, él los hubiese apoyado cuando fue ministro de la presidencia de Laura Chinchilla, ¿verdad? No por nada el gobierno de Laura Chinchilla fue el que vetó la reforma procesal laboral, que contenía muchas de las cosas que ahora produjeron efectos negativos para la población con las huelgas y que ahora se quieren enmendar con un proyecto que él mismo presentó. Claro. Y bueno, y otro proyecto que presentó su compañera Yorleni León, así como podríamos hablar conceptualmente de la reforma del empleo público, aunque ese es un proyecto que todavía está muy en análisis, ¿verdad? Acaba de entrar, así como toda la agenda OCTE. Correcto. Entonces, me parece que lo que queda es un camino de seguir en esa agenda de reforma del Estado y de otros proyectos de reactivación económica, como teletrabajo, como educación dual. Todos tienen sus matices, todos tienen sus ventajas y desventajas, pero me parece que esa es la ruta que van a seguir, ¿verdad? La cancha está marcada. Pues sí, ya es que el momento más difícil me parece que ya pasó, ¿verdad? La reforma fiscal. Que fue la reforma fiscal, y no veo al gobierno con ninguna intención, aunque el Fondo Monetario lo diga, de presentar un nuevo proyecto de impuestos. No me parece que en este momento lo vaya a hacer. No tenemos otro tema polarizador, como podría ser tal vez empleo público. Puede ser la reforma del empleo público, pero
pero no veo tampoco una oposición tan grande en los sindicatos. O sea, uno ve a la ANEP, pero usted no, en este momento yo no estoy viendo a los sindicatos realmente grandes opuestos. Entonces, y además los números, las estadísticas sobre gastos son más que evidentes, ¿verdad? Que si el Estado amerita un parar para reorganizarnos. Muy bien, bueno. Esteban, estoy seguro que tu equipo va a estar muy pendiente del desarrollo de todos estos temas, de todo lo que va a ser el desarrollo de la gestión legislativa con las nuevas autoridades. Así que agradecerte por tu tiempo, agradecerles a ustedes también por acompañarnos. Soy Ronald Matute, hasta el próximo contacto.